El autismo no era una condena, era un candado y la llave era yo. Soy Miriam Meléndez, contenta de poder participar dentro de esta hermosa plataforma Aspica. Te cuento un poquito de mí para que me conozcas. Hace 10 años atrás, mi vida era un caos porque llegó un diagnóstico de autismo que para mi mente era sinónimo de condena, era sinónimo de incapacidad, era sinónimo de mi vida se terminó y la de mi hijo no va a tener futuro. Fui madre a los 33 años, no estaba planificado, pero Dios me dio la oportunidad de empezar una nueva rutina de vida, una nueva experiencia de vida, y a los 3 años y medio, 4 años, mi hijo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 2. Yo había trabajado por más de 20 años en la industria corporativa, tenía maestrías, posgrados, mucha experiencia laboral, pero ninguna de esa experiencia me llevó a entender o poder asimilar lo que estaba viviendo a raíz de ese diagnóstico. Por supuesto, el mundo se abre en dos, tu carrera profesional sientes que se paraliza, ya no tienes cabeza para hacer más nada, ya dejaste de ser tú, algo importante, tu trabajo dejó incluso de ser importante, pero al mismo tiempo tenías que balancear. Esa experiencia me llevó por caminos desconocidos, caminando a ciegas. Tenía en ese momento 36 años, más o menos, 37, mamá soltera. No sabía qué era lo que estaba haciendo cuando mi hijo fue diagnosticado. El mundo se paralizó y no sabía para dónde caminar, a quién llamar, a quién recorrer, a quién poder decirle me siento así. Y todo se volcó a atender a mí. Ese proceso me llevó a entender que había una necesidad de despertar yo, de poder encontrar por qué o para qué estaba sucediendo eso en la vida de mi hijo. No era solamente un diagnóstico, era una revolución en tu vida, donde lo que yo estaba viviendo era un llamado a despertar. Eso lo puedo ver hoy. Hace 10 años atrás no lo podía ver así, no podía ver el diagnóstico como un regalo de vida, sino como una condena. Hoy, y es lo que me encanta compartir con otras madres, que el diagnóstico de autismo es un candado y que la llave somos nosotros. Que nuestros hijos vinieron con la intención de darnos un mensaje, de enseñarnos cómo ser más empáticos, cómo ser mejores seres humanos. Este proceso también me llevó a convertirme en terapeuta, coach, mentora de vida, terapeuta espiritual, filántropa, en fin. Realmente yo le debo a mi hijo el poder haber tenido este despertar de conciencia, donde la intención siempre es compartir lo que a mí me funcionó. Por varios años, por más de 4 años, intenté diversas alternativas para sacar adelante a mi hijo, pero no veía ningún avance. Nada me decía que mi hijo estaba avanzando, por el contrario, estaba retrocediendo. Mi hijo tenía muchas dificultades sociales, tenía muchas dificultades a nivel sensorial, de comunicación. Yo no podía sostener una conversación con mi hijo. Y por más de 4 años viví frustrada porque pensaba que estaba haciendo todo, pero al mismo tiempo no estaba haciendo nada. Todo esto me llevó a seguir buscando herramientas, a seguir buscando opciones para sacar adelante a mi hijo. Y eso me llevó a encontrar diferentes alternativas donde yo empecé a aprender, a convertirme yo en la especialista de mi hijo, a entender que el autismo no es terapias y alimentación o solamente terapias. Tiene un sinfín y un mundo de cosas que tenemos que tener a la mano. Y ahí nació un proyecto de vida que se llama Fundación Ángeles Valientes, que me permitió compartir lo que a mí me estaba funcionando, lo que yo estaba haciendo en mi casa, porque aprendí que mi hogar era el epicentro donde mi hijo necesitaba mayor estimulación, porque 2 terapias a la semana no es suficiente para que nuestros hijos avancen. Y eso lo aprendí gracias a especialistas que me llevaron de la mano y me fueron enseñando qué hacer y cómo hacerlo.
Durante 4 años me dediqué en cuerpo, alma, vida y corazón a enseñarle a mi hijo a hacer cosas en la casa, a estimularlo en la casa desde diferentes ángulos, entendiendo que el autismo tiene que tener diferentes esquemas o ¿cómo se le diría? Una cantidad de aspectos que tienes que cubrir: la alimentación, la desintoxicación, la desparasitación, la desinflamación, la estimulación física, cognitiva, conductual y, no menos importante, la estabilidad emocional del padre, donde el padre juega un papel protagónico. No entregarle nuestro 100% de fe o esperanza a un tercero, un especialista, un maestro, un terapeuta, sino que nosotros somos parte de ese proceso del neurodesarrollo. Y así fue donde por 4 años me dediqué a ayudar a mi hijo a superar los desafíos que vienen con el autismo, porque algo muy importante es que el autismo, el cerebro procesa la información de una forma distinta, pero no necesariamente tiene que vivir con los desafíos que vienen con un autismo, con un cuerpo inflamado, intoxicado, que no le permite al niño desarrollar el potencial que tiene su cerebro. Después de esos 4 años, gracias a Dios, yo puedo decir hoy que mi hijo es un adolescente, independiente, autosuficiente, que lleva una vida regular, que tiene los desafíos como cualquier adolescente, pero que su vida no está limitada o no está condenada como yo pensé al principio. Y, por supuesto, gracias a Dios, va a la escuela, tiene amigos, como cualquier chico de su edad. Y por eso estoy detrás de estas cámaras y por eso todos los días me levanto con la intención de compartirle a las madres lo que a mí me funciona, entendiendo que todo lo que tiene que ver con las emociones, la fisiología y la estimulación neuronal tienen que hacer sinergia para que veas avances. Yo conozco muchas familias que dicen, no, es que mi niño no avanza por más terapias. ¿Qué sucede? Porque no hay una correlación de esfuerzo. Es como ir al gimnasio. Tienes 20 máquinas distintas, diferentes formas de hacer ejercicio, empiezas a hacer los ejercicios sin dirección, sin estrategia, sin guía, y a los 3 meses dices, pero es que no he bajado de peso. Por supuesto, porque empezaste a hacer cosas aisladas y no hubo una sinergia de esfuerzos. Eso fue lo que yo aprendí en mi proceso. Y eso obviamente pues me ha permitido acompañar a cientos de familias en toda Latinoamérica, enseñándole las bases, la raíz que está en casa, con cosas sencillas, prácticas, nada complicado. Yo amo todos los días poder compartir con los padres cosas tan pequeñas, por ejemplo, que el niño debe tomar sol, que el niño debe dormir a las 8 de la noche, cómo hacer para que duerma a las 8 de la noche, cómo controlar tus estallidos emocionales, cómo transitar tus emociones, pero sobre todo, cómo conectar con tu espiritualidad, entendiendo que esta experiencia que vivimos con el autismo no es más que un despertar de conciencia, donde nuestra espiritualidad está inmersa. Sea en quien tú creas, hay una fuerza sobrenatural que nos sostiene. Y esa fuerza sobrenatural fue la que a mí me dio esa vida, ese fervor, ese entusiasmo de no parar hasta yo ver a mi hijo independiente y autosuficiente. Y definitivamente que las cosas fueron avanzando, gracias a Dios. La Fundación Ángeles Valientes hoy está presente físicamente en Panamá, pero virtualmente acompañamos a cientos de familias. Si tú eres una mamá que está pasando por un diagnóstico de autismo, sé que en este momento no lo vas a ver como una oportunidad, no lo vas a ver como una bendición o un regalo de vida, porque es difícil, lo sé, lo entiendo, porque pasé por esas brasas calientes y te entiendo perfectamente. Lo que sí te puedo decir con todo el amor del mundo es que te des la oportunidad de vivir, de primero atenderte tú, de que sepas que tú eres prioridad, de que tu estabilidad emocional, física, mental y emocional es importante, porque cuando recibimos ese diagnóstico salimos de un consultorio a un centro terapéutico y en ese lapso de tiempo hay emociones que no se están viviendo, hay emociones que no se están procesando y si no las atacas, si no las atiendes adecuadamente, te va a pasar factura a lo largo del tiempo. Y te lo digo por la experiencia propia que pasé, por depresiones precisamente, por no lograr avanzar y no poder estar para mí también. Así que te quiero dejar un gran mensaje. El diagnóstico de autismo
es una oportunidad de vida. Hay una frase que a mí me cambió la vida, dice, el último o el único que tiene la última palabra sobre el diagnóstico de tu hijo es Dios. Yo me aferré con todas las fuerzas a esa frase. El único que tiene la última palabra sobre el diagnóstico de tu hijo es Dios. Cuando tú empiezas a entender que hay un propósito detrás de esto. Hace 10 años yo estaba llorando en mi cama, desesperada por no saber qué hacer por mi hijo. Hoy estoy detrás de estas cámaras. Hace 10 años yo jamás imaginé poder tener la oportunidad de poder contar tu historia en una plataforma tan maravillosa como Spica. Y hoy puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque entendí que había un proceso. Y te quiero dejar con un último mensaje. Hoy, todo lo que estás haciendo por tu hijo, sea terapia, sea alimentación, lo que estés haciendo, te dejo con una pregunta para que la reflexiones. ¿Lo estás haciendo con miedo o lo estás haciendo con amor? Creo que eso te va a hacer pensar mucho de cómo estás haciendo las cosas, porque podemos tener el mejor terapeuta, la mejor dieta, podemos hacer todo lo que queramos, pero si lo estamos haciendo desde el miedo, esa energía que impregnamos es lo que no va a permitir que se den los resultados. Cuando cambiamos nuestra mirada y ponemos el amor, vemos las cosas con amor, cada vez que le des un alimento nuevo, cada vez que hagas una terapia nueva, entrégaselo a Dios para que haga su parte. Tú haces el qué y Dios hace el cómo. Creo que ese ha sido el mayor regalo de mi vida, el poder haber despertado emocional, espiritualmente, dentro de este diagnóstico de autismo que me ha dado la oportunidad de crecer. Cuando yo pensé que iba a ser mi condena de por vida, hoy ha sido la oportunidad maravillosa de compartir mi vida, mi experiencia, pero sobre todo de darle una oportunidad a mi hijo de crecer, de ser autosuficiente, independiente. Porque de eso se trata la vida, de ayudar a nuestros hijos a avanzar para que cuando no estemos, ellos puedan ser independientes y autosuficientes. Te abrazo con el alma, gracias por escuchar este pequeño testimonio. Aquí voy a estar presente para ti en mis redes sociales. Gracias de corazón a Rita y a la plataforma Spica y a todo su equipo maravilloso. Muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando. Así que nada, muchísimas gracias.